Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la edición domingo de MBD Noticias. 10 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Mucha información para compartir con ustedes. Aquí están. Estos son nuestros titulares. Crece el reclamo desde distintos sectores del Frente Amplio para que el gobierno condene expresamente a Israel por considerar que está cometiendo genocidio contra el pueblo palestino, matando a más de 50.000 personas desde octubre de 2023. La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad elevó a 17 la lista de prófugos de la justicia uruguaya con el pedido de dar captura internacional para Manuel Zapata Gini por su accionar en el Fusna. La organización Hijos de Argentina cuestionó el traslado de 18 represores a una cárcel VIP, entre ellos al ex coronel uruguayo Manuel Cordero, y anunció que recurrirá a la decisión judicialmente. El libro 197 historias ilustradas, que recorre detalles de la vida de los detenidos desaparecidos, fue premiado en la categoría divulgación de la primera edición del premio Bartolomé Hidalgo Infantil y Juvenil. Los hijos de Sebastián Marcet llegaron a Paraguay acompañados de sus abuelos maternos, mientras que Estados Unidos anunció que confiscará los bienes del narcotraficante uruguayo que se mantiene prófugo. El futuro director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herú, anunció que el nuevo plan de limpieza será elaborado escuchando a la población y presentado dentro de los primeros 100 días de gobierno. Con visitas de Rubén Olivera e Inmortal de Diego Curopagua, el colectivo Coros por la Memoria cerró las actividades de mayo, mes de la memoria, en la Plaza 1 de Mayo. Estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes, como siempre, hasta la hora 20, aquí en la pantalla de TV Ciudad. En un rato vamos a comenzar a desarrollar la información nacional e internacional. También, como siempre, vamos a tener informe especial a cargo de nuestro compañero Federico Jurkovic. Y lo que ocurre en exteriores llega en el móvil de Sofía Dri, a quien ya saludamos. Sofía, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Josema, ¿cómo estás? Sí, te cuento que hoy estamos en el centro porque en unos minutos vamos a estar hablando con Kiara Lucas, creadora del proyecto Historias 197, Historias Ilustradas, que en el día de ayer ganó el premio Bartolomé Hidalgo Infantil y Juvenil por la categoría Divulgación. Así que bueno, en unos minutos volvemos para hablar con ella. Bueno, muy bien, Sofía, muchas gracias allí. Vamos a volver entonces en un ratito para hablar de este reconocimiento en la feria juvenil del libro que se está desarrollando desde el 26 de mayo hasta el 8 de junio allí en la comuna capitalina. En un rato nos volvemos con ese tema. Vamos a comenzar nosotros ahora el desarrollo de la información, algo que les contábamos en nuestros titulares. Distintos sectores del Frente Amplio, como el Partido Comunista y también el Partido Socialista, también figuras independientes y también hasta comités de base, surge allí un reclamo a la fuerza política y también al gobierno de formular una condena explícita contra Israel por el asesinato de civiles en Gaza, más de 50.000 en un año y medio. Desde el Partido Socialista señalan discrepancias con el contenido y también con el tono de las declaraciones que se han emitido desde Cancillería y también desde Torre Ejecutiva. Lo que sucede en Gaza no es una guerra, es un genocidio, dice la declaración que el Partido Comunista del Uruguay difundió este fin de semana en sus redes, fijando posición sobre el ataque de Israel a la Franja de Gaza, justificada por el gobierno de Benjamín Netanyahu, como una respuesta al ataque terrorista cometido por Hamás el 23 de octubre de 2023, matando a más de 1.000 personas y tomando decenas de rehenes. No es una guerra cuando uno de los bandos no tiene ejército, ni refugio, ni agua, ni electricidad. No es una guerra cuando se bombardean hospitales, escuelas y campos de refugiados. Es un genocidio, y frente a un genocidio el silencio es complicidad, agrega la declaración comunista. Por su parte, el Partido Socialista dio a conocer este sábado una declaración de su Comité Ejecutivo Nacional, señalando que desde octubre de 2023 la comunidad internacional asiste a una escalada de violencia brutal que ha costado la vida de más de 50.000 palestinas y palestinos, entre ellas más de 15.000 niños y niñas, según datos de Naciones Unidas. Los socialistas señalan que no pueden dejar de expresar su discrepancia con el tono y el contenido de los comunicados oficiales emitidos por nuestro país en el marco de esta tragedia. No es suficiente expresar seria preocupación frente a hechos que la propia Corte Internacional de Justicia calificó como plausibles de genocidio. Por otro lado, distintos comités de base se han sumado a los pedidos de condena en las últimas horas, como por ejemplo desde la coordinadora P lo hizo el comité Bonifacio Olveira.
El comunicado indica que nuestra fuerza política no puede renunciar a su responsabilidad de convocar a movilizaciones de apoyo al pueblo palestino y cualquier otra muestra de solidaridad que contribuya al cese de esta catástrofe humanitaria, exigiéndole al Frente Amplio una declaración inequívoca en esta dirección. Bien, y en este contexto, la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado va a analizar un proyecto de declaración presentado por la bancada del Frente Amplio condenando la situación en Gaza, pero evitando la palabra genocidio. Señalan desde el oficialismo que esto es para intentar que todos los partidos la apoyen. Desde octubre de 2023, Israel mató a 54.056 personas, entre ellas 13.319 niñas y niños, 3.447 mayores de 60 años y a más de 7.216 mujeres. Hay más de 100.000 heridos y 14.222 desaparecidos, lo que podría incrementar aún más la cifra de muertes. Estos datos que resumen la ofensiva militar iniciada por Israel en respuesta al atentado de Hamás de octubre de 2023 figuran en el proyecto de declaración ingresado por la bancada del Frente Amplio en el Senado y que esta semana será tratada por la Comisión de Asuntos Internacionales. Está firmada por sus 16 integrantes, pero en su contenido no figura la palabra genocidio, una decisión que apuntó a que la discusión no se trabe en ese punto, tal como lo explicó uno de sus impulsores, el senador Óscar Andrade del Partido Comunista. A cambio de condenar explícitamente el genocidio, se proponen 3 puntos: la apertura inmediata y sin condiciones a la ayuda humanitaria, cese de los bombardeos indiscriminados a la población palestina y realizar todas las gestiones posibles para establecer negociaciones de paz que permitan la liberación de rehenes y el respeto al derecho de los palestinos de vivir en paz en Gaza. Desde el Partido Nacional y el Partido Colorado anticiparon que ven difícil que se logre un consenso. Para la nacionalista Graciela Bianchi, la dificultad radicaría en que el Frente Amplio siempre tiende a equilibrar las situaciones de un Estado democrático como Israel y un grupo terrorista como Hamás. Por su parte, el coordinador de la bancada colorada, Robert Silva, adelantó que hay cuestiones que ameritan un diálogo con sus pares antes de expresar una posición colectiva ante la iniciativa del oficialismo. Bueno, y hay más repercusiones a propósito de este tema porque este sábado la brigada Andrés Di Pascua, integrada por activistas sociales y también militantes de izquierda, realizaron una suelta de palomas y pintaron el tradicional muro ubicado allí en Avenida Italia y propios, pidiendo frenar el genocidio en Gaza. Entre los participantes estuvo la exintendenta de Montevideo, Ana Olivera, quien denunció la existencia de un plan para el exterminio de una población. Primero que nada, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero todavía tenemos que hacer mucho más. No podemos quedar indiferentes frente al genocidio. No es una guerra, es genocidio. Tenemos que ser coherentes, se decía recién a alguien, hace 1 año y medio conmemorábamos un 24 de abril el genocidio del pueblo armenio y hablábamos de que el genocidio continuaba porque habían expulsado y justamente sometido a más de 120.000 armenios de Azerbaiyán. Y bueno, hoy hay realmente una voluntad de exterminio de una población y de la manera más brutal, no solamente con bombardeos, con hambruna, con gurises que no pueden ser atendidos. Entonces no podemos quedar indiferentes. Por eso estamos acá. Bueno, esto ocurría ayer sábado. Vamos a cambiar de tema. Les contamos ahora que la intergremial de la Caja de los Profesionales rechazó el esquema de financiación propuesto por el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley que, con modificaciones, recibió media sanción en la Cámara de Diputados la semana pasada. En la previa a que el Senado justamente inicie el debate sobre esta norma, la intergremial considera que sería más adecuado garantizar la financiación del sistema aumentando el precio de los timbres y también ampliando la base aportante. La propuesta nuestra tiene 2 partes. Una de aplicación inmediata, que es todo el tema de timbre. Incluso vimos que el diputado se votó la conformación de una comisión especial para tratar el tema de los timbres. Nosotros pedimos al Senado que nos incluyan, porque nosotros conocemos realmente el terreno como es, y creemos que hay un montón de controles para hacer, que hoy no se hacen. Hay un mal uso y hay un uso indebido por parte de quienes cobran timbre. Yo creo que eso ahí hay que corregirlo también. Y después,
Todo lo que es la propuesta del Colegio de Contadores con la ampliación de base de aportante, lo que pedimos es que eso se haga en diferido, es decir, generar una comisión ahora que recabe exactamente todos los datos. No queremos saber el nombre y apellido de quién aporta. No, no, dame la cédula y dónde aporta, es decir, buscar información por tramo se llama, y ahí hacer estadística a ver cuál sería el resultado de aplicarse esto. Y el último punto, por supuesto. Hicimos mucho hincapié y recordamos que el Estado es el garante de las jubilaciones y que por el artículo 67 tiene que cubrir, haya o no haya dinero, lo tiene que pagar igual. Y en eso todas las organizaciones están de acuerdo. De aplicarse el decreto como está es muy perjudicial. La parte que pone el Estado es ínfimamente inferior a la que pone activo y pasivo. Y esa parte la pone rentas generales, o sea, nosotros también ponemos para rentas generales, las volvemos a poner entre todos los que aportamos a rentas generales, estamos hablando de todo el país. La parte que ponen los activos la pone entre 66.000. ¿Ah? Y la parte que ponen los jubilados la pone entre 15.000. Entonces, no es justo lo que se está planteando. Veremos qué pasa con este tema en el Senado cuando comience su análisis. Vamos a cambiar de tema ahora. Les contamos que en la madrugada de este sábado falleció una persona en situación de calle. Esto ocurrió en el barrio Goes, una persona que, habitualmente se trasladaba en silla de ruedas. El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, informó que se trataba de un hombre de 48 años que había rechazado en varias oportunidades, ir a un refugio ofrecido por las autoridades y que aún, dijo, se desconocen las causas de su muerte. Hoy a la mañana nos enteramos que Enrique, una persona que estaba en calle, de 48 años, falleció en la estación Goes, en la zona de la estación Goes. Obviamente es algo que nos moviliza mucho. Esta situación se repite todos los años, tristemente, pero nosotros no queremos que las personas que fallecen a la intemperie porque viven a la intemperie sean un número. Queremos ponerle nombre a esta situación. Enrique es una persona que ingresó a los refugios en más de una oportunidad. También es una persona que en más de una oportunidad, frente a la intervención del propio Estado y del Ministerio, decidió no ingresar a los refugios. Estuvo recientemente también internado en un hospital de ACE. Cuando nuestros equipos llegaron después del alta en ese hospital a buscarlo, él ya se había retirado. Y tenemos la última alerta de la presencia de Enrique en un lugar en calle el 19 de mayo, donde finalmente accedió a entrar a un refugio. Cambiamos de asunto. Otro de los temas que les contábamos en los títulos de esta edición domingo de MBD Noticias tiene que ver con que los 4 hijos de Sebastián Marcet y Gianina García Troche llegaron este fin de semana a Paraguay, acompañados por sus abuelos maternos. Recordemos que además la esposa de Marcet se encuentra en prisión desde hace 12 días. Se conoció también en las últimas horas que la policía paraguaya rechazó otros 13 pedidos de visita cursados por otros familiares, lo cual puso en alerta a las autoridades, mientras que Estados Unidos ha aumentado la presión sobre Marcet, anunciando que pretende confiscar todos sus bienes. Gianina García Troche arribó a Paraguay procedente de España el 21 de mayo, casi un año después de haber sido detenida en el aeropuerto de Madrid, cuando intentaba abordar un vuelo a Emiratos Árabes Unidos, donde se encontraba radicada su familia. En ese país su esposo había sido detenido en 2021 con un pasaporte falso de Paraguay, logrando la libertad tras recibir uno verdadero de Uruguay, otorgado en un contexto que todavía viene siendo investigado por la justicia uruguaya. Antes de la detención de su esposa había sido extraditado a Paraguay desde Brasil su principal socio paraguayo, Miguel Ángel Infran, alias Tío Rico, mientras que su contador, el también uruguayo Federico Santoro, fue extraditado el año pasado de Paraguay a Estados Unidos tras aceptar colaborar con la justicia de ese país. En este contexto se ofreció el 21 de mayo recompensa por información sobre Marcet, que junto a Santoro tiene una causa abierta en la Corte del Distrito Este de Virginia, bajo el número 123CR00161TSE, como conspiradores en una red de narcoblanqueo de capitales. En ese marco, la prensa paraguaya informó este fin de semana que la justicia estadounidense, tras los aportes hechos por Santoro, piensa confiscar todos los bienes de Marcet y su contador, especialmente aquellos que en algún momento usaron el sistema financiero local.
La llegada de la familia más cercana de García Atroche a Paraguay despertó alertas y especulaciones, entre ellas la posible entrega o captura de Marcet, ya que también otros 13 familiares como sobrinos, primos y hermanos de su pareja pidieron poder visitarla, aunque hasta el momento no les fue concedido. García Atroche está detenida en la cárcel militar Viñascué, acusada de integrar el cartel liderado por su pareja, en su caso especialmente en el rubro blanqueo de capitales del narcotráfico. Bueno, y del caso Marcet también hay novedades en nuestro país, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores le entregó a Fiscalía documentación sobre el proceso que tuvo la entrega del pasaporte y la posterior eliminación de pruebas denunciadas por la ex vicecanciller Carolina H. A propósito, H y el expresidente Luis Lacalle Pou serán citados a declarar después de la Feria Judicial de Invierno que termina el próximo 15 de julio. El fiscal especializado en delitos complejos y económicos de primer turno, Alejandro Machado, citará a declarar a las personas involucradas en la destrucción del documento público sobre el caso Marcet durante la pasada administración. Esto incluye al expresidente Luis Lacalle Pou y a la ex vicecanciller Carolina H., quien recientemente fue propuesta como embajadora de Uruguay en Portugal. Las declaraciones comenzarán luego de la Feria Judicial de Invierno, que va del 1 al 15 de julio, y podrán extenderse a lo largo de varios meses. Según informó La Diaria, el Ministerio de Relaciones Exteriores entregó recientemente el documento que faltaba para dar paso a esta nueva etapa de la investigación. El foco de la indagación es el documento público que H. denunció fue destruido en Torre Ejecutiva, el cual demostraría que el gobierno anterior tenía conocimiento sobre el pasado criminal del narcotraficante Sebastián Marcet al momento de entregarle el pasaporte en 2021, cuando estaba preso en una cárcel de Emiratos Árabes Unidos por usar un pasaporte paraguayo falso. La primera en ser llamada a declarar será H., ya que fue quien aportó la información de la que se desprende la causa, y en las semanas siguientes serán citados, entre otros, el expresidente Lacalle Pou, el asesor presidencial Roberto Lafluf, señalado como quien rompió el expediente, y el exministro de Relaciones Exteriores Francisco Bustillo. Vaya, si generó polémica en su momento este tema y de alguna manera lo sigue haciendo porque hay más sobre este asunto, ya que ante la propuesta del Poder Ejecutivo de designar a la ex vicecanciller Carolina H. como embajadora de Uruguay en Portugal, el senador frente amplista Óscar Andrade dijo que no entiende los fundamentos para que se haya tomado esta decisión. Son dos designaciones distintas. Yo pienso en la línea que es la siguiente. Uno tiene que intentar priorizar el personal de carrera en Cancillería. Segundo, en lugares estratégicos importantes para el país, definiciones políticas. Y no tiene que privarse de representantes de la oposición intachables, con amplio consenso. A mí lo que me extraña en este caso es que los primeros que reaccionaron a golpear la medida son los partidos que están en la oposición. Eso me genera, sobre todo en el caso de Argimón, mucha sorpresa, porque uno supone que, bueno, que si lo que se quiso hacer es una demostración país, digamos, de representación, y lo de Carolina no lo entiendo. O sea, en todo caso lo veremos en la bancada el lunes. ¿No entiende la designación? No entiendo la designación, no entiendo cuáles son los fundamentos de la designación. En todo caso lo veremos primero en la bancada, lo explicará después el canciller. Esperando justamente ese análisis, el voto de la venia de H, ¿para usted corre peligro o es partidario? Es algo que se tiene que discutir en la bancada lo tiene que resolver. Y bueno, no le voy a adelantar a la bancada mi posición sobre este tema, por más que se puede interpretar. Hay varios paquetes de nombres que van a ir al Senado en busca de esa venia para que los acepten o no como embajadores. Son 13 los paquetes que se enviarán por parte del Poder Ejecutivo. Veremos qué acontece. Allí lo decía Óscar Andrade, Portugal, allí Carolina H. y Beatriz Argimón como embajadora ante la UNESCO. Los dos temas que de alguna manera generaron más polémica en las últimas horas. Bueno, y a falta de una semana para cumplir los 100 días de gobierno, la gestión del presidente Yamandu Orsi es apoyada por 1 de cada 3 personas y rechazada por 1 de cada 5. Esto se desprende del último trabajo realizado por la encuestadora Nómade.
Las encuestas fueron realizadas entre el 3 y el 9 de mayo a 869 personas mayores de edad, cuando el mandatario llevaba 2 meses en el cargo. Esto implica que las respuestas no contemplan, por ejemplo, el posible impacto causado por la reciente renuncia del presidente del Instituto Nacional de Colonización, Eduardo Viera, dada su condición de colono denunciada por la oposición como incompatible con el cargo. Sí están contempladas las renuncias anteriores, la del 18 de abril presentada por Cecilia Cairo al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y la del 3 de mayo por Alejandra Koch a la Administración Nacional de Puertos. El trabajo de Nómada indica que a nivel general el 31,8% aprueba la gestión de Orsi, mientras que el 36,7% mantiene una postura neutral y el 22,8% la desaprueba, mientras que un 8,7% no se pronunció. Por otro lado, Nómada señala que a diferencia del apoyo tradicional que el Frente Amplio recoge en los jóvenes, en el caso de Orsi es mejor visto por los mayores de 60 años, donde obtiene el respaldo más alto, 31% de la franja, mientras que el más bajo la obtiene en la franja de 18 a 34 años. Otros datos indican que el respaldo es mayor en Montevideo, 37,1%, que en el interior, 28%, y que las diferencias por preferencia en el balotaje son significativas, ya que 61,6% de quienes lo votaron aprueban su gestión, mientras que en el caso de los votantes de Álvaro Delgado solo lo hace 1,9%. Bueno, muy bien. Sofía Adri, en el arranque de esta edición domingo de MB Noticias se nos dijo de qué va su móvil y ahora lo desarrolla. Te vemos, te escuchamos nuevamente. Sofía, adelante. Josema, sí, bueno, como lo comentábamos hoy más temprano, estamos acá para hablar con Kiara Lucas, creadora del proyecto 197 Historias Ilustradas, que en el día de ayer ganó el premio Bartolomé Hidalgo Infantil y Juvenil por la categoría de divulgación. Así que, Kiara, muchas gracias por hablar con nosotros. Contanos un poco de qué va el proyecto y de qué va el libro también. Gracias a ustedes por interesarse siempre en nuestro proyecto. 197 Historias Ilustradas parte de una investigación conjunta con el equipo. En el equipo de gestión somos 5, Agustina Rodríguez Tabaco, Hernán Barceló, Natalia Costa y Noelia Carrancio junto conmigo, pero a la vez coordinamos con casi 140 artistas de distintas edades y de distintas técnicas, su enorme mayoría uruguayos, pero también hay artistas de otros países residiendo acá, que en conjunto buscamos poder adentrarnos un poquito en las vidas de cada una de las 197 personas detenidas desaparecidas uruguayas o bajo responsabilidad del Estado uruguayo. Lo hicimos pensado en infancias y en adolescencias para un público de entre 10 y 21 años, pero realmente enfocado justamente en las infancias y en las adolescencias. Contá un poco también sobre la importancia de esto que me contás, ¿no? De enfocarlo, dirigirlo a las infancias. ¿Qué importancia tiene construir memoria desde ese punto de vista y contarlo de esa forma, ¿no? Mostrando el lado cotidiano, el lado personal de cada una de estas personas. Tal cual, me encanta que lo digas así porque en realidad la investigación que nosotros hicimos fue preguntándonos cómo se relacionan las juventudes, infancias y adolescencias con la memoria y qué interrogantes presentamos. Yo estoy un poquito por fuera del rango estimado, pero tengo 25 y muchas de las preguntas que fueron saltando y de las características que fueron saltando también las comparto. Entonces, fuimos directamente a ver qué necesita este sector de la población, entendiendo que son ciudadanos de derechos tanto las infancias como las adolescencias y que merecen que les contemos toda la historia, porque es algo que ellos y ellas demandan, ¿verdad? Y muchas veces, o en la enorme mayoría de los casos, no tienen exactamente dónde ir a buscar qué fue una dictadura, qué es una persona detenida desaparecida, por qué se dio la dictadura cívico-militar en nuestro país y en los países vecinos. Entonces, con ese espíritu fue que nos embarcamos en este proyecto. Bien, bueno, como lo mencionábamos ahora, ganaron el premio por divulgación, el Bartolomé Hidalgo Infantil. Contanos qué significa este reconocimiento para ustedes. Es una alegría tremenda, es un reconocimiento para cada una de las personas que hicieron posible este trabajo, cada uno y una de los artistas, a quienes nos apoyaron, como Escaramuza y como FESUR, también a madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos que nos han estado acompañando durante todo el proceso, compartiendo historias, abriendo sus archivos, sus cartas, todo lo que estaba en la vuelta.
pero realmente notamos que es un mensaje muy importante respaldar que las infancias y las adolescencias tienen derecho a saber, quieren saber y que tienen un espacio donde consultar porque ellos y ellas también son parte de la construcción de ciudadanía, de una ciudadanía plena con un enfoque democrático de derechos humanos y bueno, seguir buscando que esto, seguir buscándolos a ellos y a ellas y seguir peleando para que esto nunca más vuelva a suceder. Bien, si me decís como a futuro, ¿no? ¿En qué líneas están trabajando? ¿Tienen algo pensado, digamos, de cara a futuro? Sí, el proyecto siempre estuvo pensado en 3 partes. La primera es el libro, que lo lanzamos en diciembre del año pasado. La segunda parte es la exposición que está sucediendo ahora en Subte, así que los y las invitamos a visitarla hasta los primeros días de agosto en Subte, en la Plaza del Entrevero, de lunes a sábados, de 12 a 7 de la tarde, ese es el horario. Y en esta tercera instancia, que es lo que nos vamos a poner a trabajar ahora, la idea es hacer una página web accesible para que todo el material del libro pueda estar disponible sin necesidad de comprarlo, tanto el material escrito con las historias, con las ilustraciones, como el material de archivo que está disponible en la exposición. Esa está en camino, se va a encargar la agencia Hello Hello, que es una agencia de diseño maravillosa, con un nivel altísimo, de la que tengo el tremendo orgullo de ser parte. También de forma honoraria, todo lo que fuimos haciendo en esto ha sido de forma honoraria, desde la gestión hacia los y las artistas, bueno, y ahora la página web también. Bien, ¿en dónde puede conseguir este libro la gente? En teoría en todas las librerías sabemos que con mucha alegría en algunas ya está agotado, así que seguro en Escaramuza y en la página web de Escaramuza para todo el país, pero en una amplia variedad de librerías está disponible. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Bueno, allí teníamos la palabra de Kiara Lucas, creadora del proyecto 197 Historias Ilustradas, que en el día de ayer ganó el premio Bartolomé Hidalgo Infantil y Juvenil por la categoría de divulgación. Así que bueno, volvemos a estudios. Bueno, muy bien. Sofía, muchas gracias a vos, al equipo y por supuesto a nuestra entrevistada y felicitaciones por este premio Divulgación allí. Además, Kiara Lucas, una de las referentes jóvenes de madres y familiares de detenidos desaparecidos, así que saludo para todos ellos y ellas también, ¿eh? Bueno, y además de este premio de divulgación justamente por 197 Historias Ilustradas, también hubo premios en otras categorías, quedando desierta, por ejemplo, la juvenil, pero correspondiendo el de trayectoria a la destacada autora infantil Susana Olaondo. En la categoría Libro-Álbum fue premiado El Niño de la Mancha, de Natacha Ortega y Lucía Franco, editado por Lo que Leo, y con un jurado que estuvo integrado por Sabrina Pérez, Fidel Sclavo y Virginia Brown. En literatura infantil, el premio fue para Las cosas que pasan en sexto B, de Federico Rodrigo y editorial Lo que Leo. En este caso, al jurado le integraron Lía Schenk, Rosana Peveroni y Dinora López. El premio Revelación fue para ¿Alguien me escucha? En mi familia hay una separación, de Carolina Camilo Zavala y Mariela Solari Morales, editado por Fundación de Cultura Universitaria. El premio del lector, con voto mediante redes sociales, se lo llevó Entre relojes, de Camila Silva y editorial PUC, y el de trayectoria fue para Susana Olaondo, distinción que le fue entregada por la senadora y ex profesora de literatura Blanca Rodríguez. El premio Bartolomé Hidalgo es organizado por la Intendencia de Montevideo y la Cámara Uruguaya del Libro, y en esta primera edición infantil y juvenil se declaró desierta en esta última categoría. Bueno, como allí veían, entrada libre y gratuita desde el 26 de mayo y se extenderá hasta el próximo 8 de junio, el próximo domingo 8. Bueno, les contamos ahora y cambiamos de tema que el futuro director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, estamos hablando de Leonardo Derú, adelantó en diálogo con MBB Noticias que el plan de limpieza y gestión de residuos será elaborado y presentado en los primeros 100 días de gobierno. Para ello se realizarán reuniones en todos los barrios para escuchar los problemas y las propuestas de la población y también de las autoridades municipales. Herú, que asumió como subsecretario de Ambiente en marzo, venía desempeñándose como director general de gestión ambiental en la Intendencia de Canelones, pero en acuerdo con el presidente Yamandu Orsi,
el intendente electo Mario Vergara lo convocó para integrar su equipo, liderando una de las áreas que más polémica y crítica genera hacia las administraciones del Frente Amplio. De lo acumulado en los años anteriores. Hay cosas muy importantes e interesantes que se han hecho en Montevideo y que están funcionando. Podríamos poner varios ejemplos. Pongo solo uno, pero solo por poner un ejemplo, los ecocentros. Los ecocentros son experiencias muy buenas que están funcionando y que hay que potenciar y que hay que extender. Y hay otras. Sin dudas también hay áreas en las que hay que mejorar y que hay que avanzar. Y creo que de la experiencia que hemos desarrollado en Canelones, con Marcos, que fue quien nos marcó con aquello del 24/7, de trabajar y mucho, porque hay que asumir con mucho orgullo, pero con mucha responsabilidad la tarea de gobierno desde el Frente Amplio. Después con Yamandú, la clave es la cercanía. Por eso nosotros hemos ya planteado alguna idea a Mario y a su equipo de que los primeros 100 días vamos a llegar no solamente a todos los municipios, vamos a llegar a todos los comunales y a todos los barrios, dialogando con la población, ajustando esta propuesta que se puso sobre la mesa en la campaña, que tiene que ver con los desafíos ambientales, pero con un foco muy importante en el tema residuos y en particular en el tema limpieza. Y hay que generar un espacio de diálogo permanente para construir en conjunto con los más diversos actores sociales e institucionales del departamento y en particular con vecinas y vecinos. Así que, si quiero un adelanto, yo creo que es parte de lo que hicimos de una forma importante en Canelones. En los primeros 100 días vamos a llegar a cada barrio dialogando con vecinas y vecinos, y eso va a nutrir lo que va a ser el plan ambiental y en particular el plan de residuos. Bien, así la palabra de Herú con MBD Noticias, que habló también de otros asuntos, porque destacó que el cambio climático será, además del impacto ambiental, será prioridad para la próxima administración, que entre otras iniciativas buscará reducir y valorizar los residuos mediante beneficios económicos. En ese sentido, el jerarca explicó detalles del acuerdo sobre el cual venía trabajando como subsecretario de Ambiente y que este lunes, además, ese ministerio va a firmar con el de Industria para poner en marcha el plan Vale, que también tendrá impacto y réplicas en la capital del país. Hay dos modalidades de lo que se conoce como el plan Vale, este sistema de depósito y reembolso que va a captar algunos envases, los vecinos y vecinas van a llevar allí esas máquinas y van a obtener un resultado, un dinero, un ticket que equivale a dinero. Van a continuarse y queremos profundizar las experiencias de clasificación en origen, particularmente de clasificación domiciliaria, y la necesaria estrategia de inclusión social, particularmente de aquellos que subsisten en condiciones muchas veces no adecuadas, como son clasificadores y clasificadoras. Para nosotros va a ser una prioridad. De hecho, ya en la campaña esto se puso sobre la mesa, tenemos una línea de trabajo que queremos compartir y que queremos llevar adelante también en los primeros 100 días con algunos acuerdos y avances concretos que busquen generar las mejores condiciones para que quienes clasifican residuos lo hagan en condiciones adecuadas, con retribuciones adecuadas, con condiciones de trabajo dignas. Así que esa sin duda va a ser una prioridad, de la mano con esto que decíamos de reducir, recuperar y valorizar la mayor parte de los residuos ante lo que son desafíos ambientales globales que son una prioridad para nosotros. Cambiamos de tema ahora, nos metemos en asuntos vinculados al pasado reciente, lo comentábamos en nuestros titulares en el arranque de esta edición domingo de MBD Noticias. La cifra de prófugos de la justicia uruguaya por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado es de unas 17 personas. Entre ellas 16 exmilitares a quienes el Ministerio de Defensa busca un mecanismo legal para dejar de pagarles la jubilación y forzarlos de alguna manera a entregarse. En ese marco, en las últimas horas, desde la Fiscalía especializada justamente en delitos de lesa humanidad, se solicitó al juzgado competente la captura internacional del exmilitar Manuel Zapatallini. La orden de captura contra Manuel Zapatallini todavía no está activa en la lista de personas requeridas por Interpol, ya que podría no haber salido todavía del juzgado que lo investiga a él y a otros 24 exmilitares que se desempeñaron o tuvieron vínculos con el Cuerpo de Fusileros Navales entre 1972 y 1985. En esa causa por torturas y privación ilegítima de la libertad iniciada por Crisol fue pedida su captura, según confiaron fuentes judiciales a MBD Noticias.
Zapata-Gini se suma a la lista de 15 nombres que el fiscal Ricardo Percivale había elaborado en base a información solicitada a los distintos juzgados y entregada a las organizaciones sociales como familiares de detenidos desaparecidos y Crisol, en el marco del 20 de mayo y en cumplimiento de su obligación de mantener informadas a las víctimas. De esos 15, solo 6 aparecen con fotos en la lista de Interpol. José Luis Parisi Alegre, de paradero desconocido; Wellington Sarli Pose, radicado en Chile; José Walter Bassani, que se encontraría en Austria; Rubinson Rosas Escalante, radicado en Brasil; Pedro Mato Narbondo, también en Brasil; y Manuel Cordero Piacentini, quien cumple condena en Argentina en el marco de la causa del Plan Cóndor. De los restantes 8, 7 son militares y no figuran en Interpol, tratándose de Jorge Grau, quien estaría en Paraguay; de José Eduardo Delgado, residente en Estados Unidos; Alfredo Fresia, Juan Carlos Esponda y Juan Manuel Pagola, de paradero desconocido los 3; Roberto Morín, radicado en Miami; Daniel Mayorano y Tabaré Pastorini, ambos radicados en España, donde también goza de impunidad el civil Fleming Gallo. El prófugo número 17 sí figura en Interpol, pero no en la lista elaborada por Percivale, tratándose de Alexis Heber Parodi Giordano, buscado por homicidio muy especialmente agravado, aunque el registro de la Policía Internacional no tiene foto. Parece mentira que si son prófugos de la justicia sigan cobrando sus haberes, ¿no? Veremos qué hacen las autoridades a propósito de este tema. Bueno, estamos hablando de pasado reciente y de ese tema también con una pata en la vecina orilla, pero también en Uruguay tiene que ver el informe que nos trae el señor Federico Jurkovic, a quien ya recibimos. Fede, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido como siempre. Un gusto, Josema, empezar otro mes aquí los domingos en MD Noticias con información y análisis. Primer informe de junio, Fede, querido, y decíamos pasado reciente con patas en Argentina y acá. Exactamente, porque están hermanadas las historias de nuestros países desde tiempos pero seguramente y concretamente en nuestro pasado reciente sin dudas. Estamos hablando de una situación que involucra a uno de estos que integran la lista de prófugos y vamos a tratar de aportar en este mayo, en este cierre de mayo, mes de la memoria, y podríamos decir en este inicio de junio, mes del repudio al golpe de Estado, también atar qué cosas están pasando en la región y que de alguna manera mantienen los lazos con aquellas décadas del 60, 70 y 80. Josema, parece mentira que sigan cobrando jubilación. Sí. Ese es uno de los puntos que instaló esta lista de prófugos sobre la mesa. En su momento, a Ferro, también un prófugo de la justicia, se le cortó la jubilación cuando en el último gobierno del Frente Amplio. Eso lo obligó a entregarse. Ferro fue extraditado a Uruguay, fue condenado, le hizo un juicio al Estado y logró recuperar los haberes que no habían pagado. Pero, en definitiva, Ferro tuvo que venir a declarar a la justicia y en ese contexto dio a entender que había información, pero me hizo acordar a Alfredo Sánchez el domingo pasado que decía que la justicia está muy exigente. Sí. Bueno, parece que no se exige mucho y que si no se les exigiera, ellos aportarían a información. Creo reventar, ¿no, José? Usted lo dijo, Fede. Bien, Cordero está cumpliendo condena por el Plan Cóndor en Argentina. Integra, obviamente, la lista de prófugos porque la justicia uruguaya también lo reclama. En su momento dimos la información de que había un proyecto de ley en Argentina para liberarlos, parecido al que había acá, en el marco de lo que es Victoria Villarruel, vicepresidenta argentina, ex abogada de represores de aquel país. Eso quedó por ahora en suspenso, pero pasó esto, que fueron trasladados desde Seiza a Campo de Mayo, una cárcel VIP, donde tienen cancha de tenis, donde tienen barbacoa, donde tienen acceso a tecnología y demás. En ese contexto, Josema, hablamos con Ernesto Gaya. Él es referente de la organización Hijos de Argentina en su región capital, allí en la capital del país. Primero le preguntamos, bueno, ¿qué hace Hijos con el traslado en general? Obviamente nosotros interesados más por la visión de Cordero. Esto nos decía Ernesto. Nosotros vamos a elevar el reclamo por el lado judicial pertinente, que lo estamos haciendo, las presentaciones del caso y la visibilización de la problemática hacia afuera hasta donde nos dé y colectivizarla. Eso en cuanto a lo que es nuestro plan hacia adelante, la postura que hemos tenido históricamente. No rendirnos nunca, aprendimos de las queridas viejas, en las peores de las condiciones, con el peor de los escenarios, siempre para el frente. No quiere decir que uno no haya miedo, ¿no? Pero hay certezas, que lo importante es no es no sentir miedo, sino es que saber hacer con él.
quedo con esa última frase, no sentir miedo, sino saber qué hacer con él, justamente, para seguir avanzando de alguna manera. Exactamente, Josema, porque estábamos hablando de, bueno, en este contexto, obviamente en una Argentina donde el presidente niega la represión, niega la cifra de desaparecidos y todo el tiempo está bombardeando con información falsa, lo vimos el 24 de marzo cuando hubo un nuevo aniversario, este tema, entonces el miedo estaba latente en eso, cómo moverse cuando, por ejemplo, hay movilizaciones y le pegan a los jubilados, sí, claro. ¿Qué pasa en este contexto? Y también hablábamos de por qué, por ejemplo, Brasil nunca juzgó a nadie, en Paraguay tampoco, aunque algunas acciones judiciales hay, si bien se encontró allí el archivo del terror, no avanzó judicialmente. Uruguay que va y viene, donde Argentina había sido un faro. Él habla de lo que realmente triunfó tras las dictaduras, que fue el poder económico real, el autor intelectual del Plan Cóndor y no sus brazos ejecutores. Lo escuchamos. Entendemos que lo que es la pulsión de las fuerzas políticas en el momento y el contexto, de acuerdo al país, es algo circunstancial, ¿no? La pulseada va de izquierda a derecha, o pro derechos humanos, o pro reivindicación de las dictaduras, de acuerdo al resultado electoral. Traccionados generalmente por medios masivos de comunicación como voceros del poder real económico, que es quien sustentó su riqueza y su conducción en el empresariado y las oligarquías de todo el Cono Sur, que ha sobrevivido, ¿no? Recordemos que los que están presos mayormente son el brazo ejecutor del genocidio de todo el Cóndor, pero los beneficiarios económicos y hacedores del poder, ¿no? Y los responsables últimos se han reciclado y son empresarios nacionales, son grupos económicos y demás. Hace un rato teníamos un móvil allí con Kiara Lucas, un móvil de Sofía Adri, que bueno, Kiara es, de alguna manera lo decíamos, también, ¿no? Esta sangre joven que lleva la bandera de familiares pensando a futuro. Bueno, ¿qué pasa con hijos? Digamos, es el mismo sentimiento. Exactamente, y esos hijos son más de nuestra generación. El próximo corte, Josema, van a pensar que esto estaba guionado, pero no. Yo lo hice pensando en Kiara Lucas, también en mi hijo mayor que tiene 26, en los menores que son adolescentes y que obviamente por mi profesión, por cercanía familiar, estos temas lo tienen en la mesa, pero también se enfrentan a otras realidades en sus mismas edades y por eso la importancia del premio, por eso la importancia de escuchar a Ernesto y por eso la importancia de saber que hay una lista de prófugos cuya sanidad militar paga sin informar dónde se encuentran y sin ayudar a la justicia. Este último corte habla de cómo en Argentina, en un momento histórico, el poder político empoderó al pueblo para reclamar y cómo eso caló y quedó instalado en la cabeza y en el corazón, dice. Esta situación marcó una diferencia respecto de, como bien hacías vos hincapié, en los casos de Brasil, los casos de Uruguay, ni hablar de Paraguay, en donde los diferentes procesos políticos posteriores a la vuelta a la democracia hicieron una especie de silencio, aletargamiento de la investigación, cuando no pactos explícitos de impunidad. Esto hizo que la intención de los movimientos populares, de los movimientos políticos populares o del pueblo en sí agredido por estas políticas no hayan tenido la praxis o la continuidad en el recorrido que sí tuvimos acá. Cada uno creo que trata de expresar desde su propio compromiso militante a hacer algo colectivo, ¿no? Nadie se salva solo, como está de moda ahora la frase de Oesterheld. Y en este sentido, y respondiendo a lo que es tu inquietud, como veo a futuro, creo que la batalla está en el alma y en las cabezas de la gente, no en cuanto lo tome para sí la política, porque la batalla se disputa acá. Bueno, lo dijo el hombre, ¿no? Claramente. Quedó claramente dicho, Josema, entonces en este arranque del mes contra el terrorismo de Estado, por el golpe de Estado, bueno, plantamos bandera y seguiremos adelante, sin duda. Gracias, Fede, muy interesante, como siempre, ¿eh? Bueno, muy bien. Nosotros ahora, bueno, y seguimos de alguna manera en tema, porque con visitas de Rubén Olivera y también la canción Inmortal
de Diego Curopagua. El colectivo Coros por la Memoria se sumó una vez a mayo como mes de la memoria y en este caso cerrando las actividades en, justamente un momento donde se reunió un coro allí que todos los años lo hace en la Plaza 1 de Mayo. El coordinador de este evento, que es Mateo Mañone, habló sobre el rol del arte y la cultura en la reivindicación de la memoria. Las canciones a elegir, la del año pasado fue Visitas de Rubén Olivera, que tiene una carga muy especial por su propia historia personal incluso. Y la idea de sumar Inmortal de Diego Curopagua este año también tiene que ver con, aunar cuestiones generacionales. Diego es de otra generación a la de Rubén, entonces como otra mirada en cuanto a lo vivido también en estos tiempos. Por eso como la idea fue meter esas dos canciones esta vez. Todos estamos atravesados por lo artístico permanentemente y creo que lo que tiene el arte es que nos hace emerger las cuestiones sensibles como pocas cosas. Todas estas historias y este mes está muy cargado de sensibilidad. Entonces poner en diálogo también como esa carga personal y colectiva de quienes hoy estamos cantando en coros de repente, con la propia historia, me parece que es importante. Y además, como pensar un poco en que las personas que estamos buscando desde hace mucho tiempo también tenían actividades artísticas, muchas de ellas. Entonces de alguna forma es como poner como todo en un mismo diálogo y de una suerte de homenaje a la canción, a ellos, a la militancia, a la historia reciente y a lo que estamos buscando, que es a los desaparecidos que aún no encontramos. Bueno, es momento de hacer una tanda, pero nos vamos a ir justamente a esta pausa viendo y escuchando allí un fragmento de Inmortal a cargo de Coros por la Memoria. Señoras y señores, segundo bloque de MBD Noticias edición domingo. Seguimos avanzando en la información. Les contamos que se filtró una base de datos del SUSIBE que incluye unos 618.000 documentos, entre los que se encuentran datos personales de conductores y también vehículos. Carlos García, director del SUSIBE, señaló que desde el organismo se inclinan a pensar que los datos que fueron publicados a la venta en la Deep Web no surgieron de un hackeo a su plataforma y que en su lugar podrían haber sido obtenidos mediante un agente secundario. La empresa Birmingham Cyber Arms advirtió este domingo que la base de datos del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares fue hackeada y puesta en venta en la llamada Deep Web, o su versión en español, Web Oscura. Se trata de la filtración de 618.000 documentos que incluyen nombre, cédula de identidad, matrícula y otros datos personales de personas y vehículos. Según el director de SUSIBE, César García, no hay evidencia de que la información haya sido filtrada mediante hackeo, y aventuró que quizás hayan sido obtenidos por algún agente secundario, como un agente de cobranzas. Además, señaló que los datos no son del todo recientes. El director del organismo comentó que se informó de manera inmediata a la fiduciaria del SUSIBE, Rafisa, que tiene un delegado de datos personales ante la AGESIC, asignado específicamente. Mediante un comunicado, la institución señaló que los datos publicados no suponen una afectación significativa a las personas usuarias del sistema involucradas. Cambiamos de tema ahora, les contamos que desde hoy, domingo 1 de junio, rigen los nuevos precios de los combustibles que estarán vigentes por al menos 2 meses, manteniéndose sin cambios en el caso del supergas y con rebajas en lo que tiene que ver con las naftas y el gasoil. Por otro lado, este lunes se aplicará el nuevo precio del boleto para el transporte suburbano de pasajeros en el área metropolitana. De acuerdo con los anuncios realizados por la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, junto con su par de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, el Poder Ejecutivo ajustará los combustibles cada 2 meses y no mes a mes como se había establecido durante la administración anterior.
Cardona explicó que esto se hará usando el tiempo máximo permitido por la ley de urgente consideración para actualizar los valores de los energéticos. De esta forma, el precio de la nafta al público desde este domingo y hasta que finalice julio será de 78,47 pesos por litro, con una baja de 7 centavos, y el del gasoil será de 47,03 pesos por litro, 2,39 pesos menos que hasta el sábado. Por otro lado, la recarga de 13 kilos seguirá costando 1.149 pesos, estando vigente el descuento hasta finales de año de 50% para hogares vinculados con programas del Ministerio de Desarrollo Social, hasta un máximo de 2 recargas por mes. En otro orden, este lunes comienza a regir el nuevo precio del boleto para el transporte colectivo suburbano del área metropolitana, tras la suba de 1,65% decretada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. De esta forma, el servicio dentro de los límites de Montevideo valdrá 83 pesos, hasta el kilómetro 32, 104 pesos, hasta el kilómetro 40, 122, hasta el kilómetro 52, 134, hasta el kilómetro 60, 149, hasta el kilómetro 72, 166, hasta el kilómetro 84, 189 y hasta el kilómetro 96 el boleto tendrá un costo de 206 pesos. Bueno, muy bien, estamos prácticamente en el final, no nos vamos sin antes repasar el pronóstico del tiempo, cómo arranca la semana en materia climática que dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Para mañana, lunes 2 de junio, estará claro y algo nuboso, con heladas agrometeorológicas. La mínima será de 3 grados y la máxima de 16. Y para el martes 3, cielo algo nuboso y nuboso con neblinas y también heladas agrometeorológicas, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología, que pronostica para el martes una mínima de 3 y una máxima de 17. Nosotros hasta acá llegamos con la edición domingo de MB Noticias. La información vuelve a nuestra pantalla mañana tempranito a partir de las 8 de la mañana con la primera edición, a las 13 la actualización y a las 18:55 también tenemos información en vivo en TV Ciudad. Nosotros nos vamos y los dejamos con los principales titulares y lo que se viene en nuestra pantalla. Crece el reclamo desde distintos sectores del Frente Amplio para que el gobierno condene expresamente a Israel por considerar que está cometiendo genocidio contra el pueblo palestino, matando a más de 50.000 personas desde octubre de 2023. La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad elevó a 17 la lista de prófugos de la justicia uruguaya con el pedido de dar captura internacional para Manuel Zapata Gini por su accionar en el FUSNA. La organización Hijos de Argentina cuestionó el traslado de 18 represores a una cárcel VIP, entre ellos al ex coronel uruguayo Manuel Cordero, y anunció que recurrirá a la decisión judicialmente. El libro 197 Historias Ilustradas, que recorre detalles de la vida de los detenidos desaparecidos, fue premiado en la categoría Divulgación de la primera edición del Premio Bartolomé Hidalgo Infantil y Juvenil. Los hijos de Sebastián Marcet llegaron a Paraguay acompañados de sus abuelos maternos, mientras que Estados Unidos anunció que confiscará los bienes del narcotraficante uruguayo que se mantiene prófugo. El futuro director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herú, anunció que el nuevo plan de limpieza será elaborado escuchando a la población y presentado dentro de los primeros 100 días de gobierno. Con visitas de Rubén Olivera e Inmortal de Diego Curopagua, el colectivo Coros por la Memoria cerró las actividades de mayo, mes de la memoria, en la Plaza 1 de Mayo.